la yema de los dedos es la más alta. Debe haber alta. ¿Dónde? En el rostro. ¿En qué parte del rostro? Pero el rostro y la cara son sinónimos, a ver qué parte de la cara. ¿Dónde? En el rostro. ¿Los labios? ¿Perdón? ¿Los labios? En los labios, pues por favor. Cada vez que nos acercamos a nuestra compañerita o amigo con privilegios, identificamos esas cualidades de los labios. Tienen una capacidad discriminativa exquisita. Podemos discriminar diferencias de fracciones de milímetros. Oye, tienes una rajadura en el labio, nada más que a tocarse los labios. Entonces sí, la capacidad discriminativa de los labios es la mayor capacidad discriminativa que tenemos en nuestra piel de momento. Y tiene sentido, por supuesto, el poder discriminar algo con la yema de los dedos no es tan importante como poder discriminar algo que estamos metiéndonos a la boca. Si nos estamos metiendo a la boca algo y descubrimos que tiene un objeto duro, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente lo vamos a expulsar, pensando que de repente es una piedrita, un poco de arena o algo que no está bien preparado. Entonces, rápidamente lo seleccionamos. Eso no le interesa tanto a la yema de nuestros dedos. A la yema de nuestros dedos le interesa saber las características de los objetos que agarramos. Si este es mi bolígrafo o, sobre todo, si no es mi bolígrafo. Eso es más interesante. Bien, entonces fíjense, son otras características, y si combinamos esas dos características, vamos a poder clasificar a nuestros receptores en función tanto de su capacidad de adaptación, la adaptación de esta, como en su capacidad discriminativa, vale decir, el tamaño de su campo receptor. Fíjense que en este pequeño ejemplo que estamos haciendo, estamos discriminando a 4 corpúsculos. Uno es el de Meissner, el disco de Merkel, el de Pacini y el de Ruffin. Fíjense que cada uno de ellos pertenece a una característica, a una combinación de características diferentes. Entonces, nos da idea de las capacidades de estos receptores para funcionar y mandar información. Nos quedamos ahí, ya no los voy a atosigar con esto. Vamos a hablar de las fibras que están inervando a esos receptores anestésicos. Las fibras sensoriales, fíjense en el recuadro inferior derecho de la imagen, vemos una gráfica en la cual hay una serie de pequeñas puntas cada una de estas puntas tiene una letrita. Estas son las velocidades de conducción de diferentes fibras de un nervio cualquiera. Agarremos un nervio, por ejemplo, el nervio mediano, pongamos un receptor, un sensor, y hagamos una estimulación en la piel. Vamos a ver que se produce una serie de potenciales en esa fibra, pero la velocidad con la cual están corriendo esos potenciales no es la misma. Entonces a las más rápidas las llamamos de una manera, a las más lentas de otra, y a las más lentas entre todas de otra. Entonces tenemos una diferencia en la velocidad de conducción nerviosa de las fibras sensoriales. De eso es de lo que vamos a hablar. En esta gráfica lo que estamos haciendo es ver axones de un nervio cortado transversalmente, muchos de los cuales tienen unas vainas de violín. Fíjense en este gráfico, tenemos un nervio importante que ha sido seccionado, llevado a un microscopio, y en la visión del microscopio de ese nervio vamos a ver que hay grupos de fibras englobadas por
tejido conjuntivo, algunos grupos son grandes, otros grupos son más pequeños, y encima de todo hay una capa de tejido conjuntivo que envuelve al conjunto. Esa capa de tejido conjuntivo se llama epineuro. Todo alrededor del nervio está envuelto por ese epineuro. Alrededor de cada grupo, que vamos a llamar fascículo, también el tejido conjuntivo recibe otro nombre, perineuro. Y entre las mismas fibras vamos a ver que hay también tejido conjuntivo que las separa. No están pegadas las unas a las otras como fideos en una sopa, están separadas por una delgada capa de tejido conjuntivo que recibe el nombre de endonervio. Por lo tanto, en cada nervio vamos a encontrar estos tres elementos del tejido conjuntivo que lo que hacen es separar, disgregar a diferentes grupos de fibras. Dentro de esos grupos de fibras, si los estudiamos con un poquito más de aumento, vamos a encontrar que hay una parte central en la fibra rodeada en muchos casos de una zona blanquecina, redondeada, que recibe el nombre de mielina. Entonces son fibras mielinizadas, y si ustedes buscan con algún detalle se van a dar cuenta que hay algunas que no tienen esa capacidad, que no tienen esa capa que las rodea. Esas son las fibras amielínicas. Cuando amplificamos mucho, vemos que una fibra mielinizada en realidad es una fibra nerviosa que está rodeada por una extensión de otra célula. Una célula del tejido conectivo, de una célula glial, que está dando vueltas con su membrana celular alrededor de esa fibra nerviosa. Esas vueltas en conjunto forman esa capa negra que ustedes ven en el extremo inferior derecho de la imagen, que se ha vuelto negra por el colorante que se ha utilizado, el tetróxido de osmio, haciendo que se noten líneas que están envolviéndose unas con las otras. El tetróxido de osmio reacciona con sustancias lipídicas, se fija a los lípidos. Entonces nos damos cuenta que en realidad toda esta capa es membrana celular de esta pequeña célula que está ahí alrededor, casi no se la ve, es muy discreta, y esta membrana celular lo que está haciendo es aplicar unas sobre otras las capas de ácidos grasos de una membrana celular. Ya no más detalle porque eso no les interesa mayor detalle. Vamos a la clasificación de las fibras. De acuerdo a sus características, reconocemos tres grandes grupos de fibras sensoriales: las alfa, las beta y las A, las B, me estoy equivocando, y las C, A, B y C. Tres categorías de fibras sensoriales. Las A se subdividen en 4 subgrupos. Vamos a reconocer que las A son fibras mielinizadas, el grupo alfa, el grupo beta, el grupo gamma y el grupo delta. 4 subcategorías. Las B son una sola, no están acá representadas porque no participan de la somestesia, sí participan de la sensibilidad, pero participan de la sensibilidad visceral. Por lo tanto, no las metemos en la clasificación de la sensibilidad somestesia. Desaparecen del gráfico y las únicas que aparecen son la tercera categoría, las fibras C. Las fibras C son fibras amielínicas, son delgadas. En función de la velocidad de conducción, ¿cómo habíamos dicho que se comportan las fibras que tienen una gruesa capa de mielina? Sí, señor, son rápidas. Mientras más cantidad de mielina, mayor distancia entre los nudos de Rambier, por lo tanto también mayor velocidad de conducción. Entonces, las A alfa
son las fibras más gruesas y son las fibras más veloces. Aquí tenemos un detalle, se los voy a leer porque no sé. Diámetro, 13 a 20 micras. Velocidad de conducción, 80 a 120 metros por segundo. Algunos autores dicen 70 a 120. Está bien, seamos complacientes. El siguiente grupo de fibras un poquito más delgadas, las A beta, miden de 6 a 12 micras de diámetro y tienen velocidades menores, 35 a 75 metros por segundo. Las gamma, ¿dónde están las gamma? No están las gamma. ¿Por qué no están las gamma? ¿Dónde se han perdido las gamma? No están allá porque tampoco son fibras somestésicas. Son fibras motoras, así que las sacamos, por esta es una clasificación solamente de fibras sensoriales. No las A, gamma, perdón, las A gamma son fibras de otra categoría, por lo tanto las excluimos y las únicas que representamos son las A delta. Las A delta son las fibras más delgadas entre las fibras mielinizadas. Fíjense sus diámetros, de 1 a 5 micras. Y su velocidad también es la más baja de las fibras mielinizadas. 5 a 30 metros por segundo. Para completar, ponemos a la categoría de las fibras amialínicas, las fibras C, que estas sí son las más delgadas de las fibras somestésicas. Sus diámetros entre 0.2 a 1.5 y su velocidad la más baja. 0.5 significa medio metro hasta 2 metros por segundo. Esta clasificación, consérvenla por favor, nos va a servir para identificar diferentes características de las conducciones y cómo se organiza el sistema nervioso en función de aquello. Entonces ponemos todo en un cuadro sinóptico, clasificar estas fibras. Fíjense que en el extremo izquierdo de la gráfica hemos puesto la función y en el extremo derecho las categorías de fibras somestésicas y algunas más. Entonces tenemos en el extremo izquierdo A alfa, A beta, las A gamma están allá, pero están desmarcadas con otro color porque no son sensoriales. Las A delta, las B están con otro color también porque tampoco son sensoriales, somáticas, y finalmente las C. Ahora bien, veamos por sus características. Función. Las A alfa se convierten en fibras rápidas que se dedican a percibir o a transmitir estímulos propioceptivos. Y en esto radica realmente su importancia. Cada una de estas categorías va a transmitir una modalidad diferente de sensibilidad. Las A beta van a transmitir sobre todo sensibilidad táctil. Las A delta también van a transmitir sensibilidad táctil, y no solamente esto, sino también dolor y temperatura. Las A delta parecen ser bastante diversificadas. Las fibras C, las más delgadas, se dedican a transmitir dolor y temperatura. ¿Ok? Entonces este cuadrito nos está indicando que cada tipo de fibra sensorial transmite una modalidad de sensación. Y en general son diferentes las modalidades de sensación que cada una de estas